el Congreso ha aprobado la eliminación de las llamadas spam. De esto vamos a conversar, por supuesto, con Pierino Stucchi, representante de Apexo, que justamente, señores, es la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente. Señor Stucchi, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes. Mi saludo para ti y para todos tus televidentes. Muchísimas gracias. A ver, esta propuesta, cuando nace, ya tiene varios meses ahí elaborándose y discutiéndose, nace, digamos, con dos frentes divisorios, ¿no? La gente que dice, ya estoy cansada de las llamadas spam, que es fastidioso. Vemos en Twitter y en las redes sociales la cantidad de llamadas, pese a que de repente uno advierte, oiga, ya sáqueme de su base de datos. Y para algunos tiene otra lectura, la lectura de que se elimina las llamadas spam. Es un golpe fuerte para los call centers que dan trabajo, sobre todo a muchos jóvenes. ¿Cuál es el balance que se hace dentro de Apexo, que es la asociación? Sí, allí primero, Valeria, tenemos que claramente empatizar y estar de acuerdo en que hay algunos problemas, ¿sí? Existen algunas empresas, no todas, pero algunas que han desarrollado prácticas de llamadas telefónicas persistentes, insistentes, seguramente a horarios no deseados y sin consentimiento de las personas que han recibido las llamadas telefónicas. Pero esas empresas, que son algunas, no son todas. Tenemos empresas en nuestra asociación que se dedica precisamente a la adecuada experiencia del cliente, del consumidor, que sí tienen estándares de alto nivel para respetar a los consumidores y que entienden claramente que su consentimiento es obligatorio y en consecuencia es necesario. Por eso es que esta ley aprobada por el Congreso es realmente una ley equivocada, porque lo que está haciendo es prohibir por completo el servicio y la activación de llamadas a los consumidores, cuyo objeto es, primero, ofrecerles alternativas, mejores alternativas posiblemente que las que tienen, pongamos algunos ejemplos, en sus paquetes de servicio telefónico de celular o en las tasas de interés del banco, en los créditos que tengan para que puedan ahorrar un poco con esos pagos mensuales o en las coberturas de seguros si es que ese es el caso. Claro. Pero además, y lo más grave de esta ley aprobada, que ya es una autógrafa que se ha enviado al Poder Ejecutivo, es sus terribles consecuencias en el empleo, que es lo que tú remarcabas. Déjame compartir cifras, sí, si porque te parece. Antes de entrar a las cifras, Sí. La Asociación Peruana de Experiencia de Cliente, ¿a cuántas empresas call center y que brindan servicio al cliente directamente tienen? ¿Agrupa? Sí, agrupamos a decenas de empresas de alto estándar y de calidad comprobada en el trato al consumidor. Okay. Con lo cual, si algunas otras se han equivocado, sobre esas lo que debiera ocurrir es que el Indecopi, que es una institución respetable, que a la fecha tiene funciones de fiscalización y supervisión, ya debiera haberlas identificado y sancionado severamente. Voy a las consecuencias de esta ley aprobada. En términos de empleo. Sí, que en nuestra opinión tiene que ser observada por el Poder Ejecutivo. Al menos 20.000 empleos, 20.000 personas van a perder el trabajo por esta ley. Porque si se prohíbe así, por completo, como está haciendo este texto legal, que ya está en manos seguramente en las próximas horas del Poder Ejecutivo, el impacto sobre jefes de familia, estudiantes que trabajan y personas que son de esas 20.000 que refiero aproximadamente, van a tener un efecto negativo en el ingreso familiar. Y eso, si es que uno calcula por la cantidad de personas que componen una familia entre 3 y 4, en el fondo en conjunto, y eso tendría que haber tenido en cuenta el Congreso y deberá tenerlo en cuenta el Poder Ejecutivo para observar, estamos hablando de aproximadamente 70.000 personas afectadas. No negamos, Valeria, que hay problemas que se tienen que solucionar por algunas empresas que no se han portado adecuadamente, con insistencia, sin consentimiento en las llamadas, con horarios indeseados, seguramente, y en eso claramente estamos de acuerdo. Pero si el problema es el horario, pues entonces la salida no es prohibir, sino colocarle un horario. Si el problema es la persistencia, hay que identificar a las empresas que indebidamente persisten y llevarlos a Indecopi. Y claramente que las sancionen y severamente. Si el problema es
que hay llamadas telefónicas, que al menos todos hemos recibido alguna, que suena, uno contesta y se cuelgan, esas son llamadas automáticas programadas. La regulación debiera exigir supervisarse y castigarse si no se cumple, que esas llamadas no se programen en automático si es que no está disponible el operador que va a comunicarse con quien conteste. ¿Correcto? Es decir, no automáticas, sino previamente asignadas para que quien vaya a llamar a quien conteste sin persistencia, en un horario adecuado, con consentimiento o para pedirlo simplemente al inicio y si no colgar, esté previamente conectado en esa llamada programada, que no sea automática. Es decir, hay formas, digamos, de poder regular sin que esto afecte el trabajo y el sustento económico de 20.000 personas, en su mayoría jóvenes. En su mayoría jóvenes, y muchos de ellos contribuyen por un lado a la economía familiar y por otro lado son estudiantes. O sea, si uno comienza a descubrir los efectos sobre cada persona que perderá el trabajo con esta ley, algunos dejarán de estudiar, otros verán perjudicados el presupuesto familiar o una combinación de ambas. Es decir, la peor solución para una sociedad deprimida con la economía, como sabemos que está, por los problemas políticos, es prohibir actividades que generan trabajo. Si las actividades generan problemas, corrijamos esos problemas con adecuada regulación. Ahora, usted me ha planteado algunos ajustes que se debería hacer, ¿no? para que esto no sea totalmente punitivo, ¿no? Porque probablemente el resultado, el efecto que genere puede ser totalmente contrario a lo que uno desea para su economía, que es una economía que recién estamos levantando cabeza porque nos comparamos con meses deteriorados del 2023. ¿Espera usted que el Ejecutivo pueda sentarse a analizar los pros y los contras de este proyecto que se ha aprobado ya en el Congreso de la República? Sí, porque Valeria, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de, en el momento en que recibe una ley aprobada por el Congreso, observarla y devolverla para que se reflexione. En este caso, hace un año, el Poder Ejecutivo hizo lo mismo con una ley sobre este mismo tema, considerando que necesitaba mayor reflexión. Es decir, claramente, y esto lo decimos con sumo respeto, puede haber entre un apresuramiento, seguramente bien intencionado en el Congreso, porque hay un problema, pero no hay una claridad técnica para mantener el trabajo, corregir el problema con buena regulación, y se ha preferido una ley que me adelanto a decir es inconstitucional, porque limita actividad de empresa, perjudica trabajo, teniendo como alternativa mejor poner reglas claras como las que hemos dicho y que sean supervisadas. Y una más. Si al consumidor le preocupa, y es legítimo, recibir una llamada sin saber que es una llamada para pedirle el consentimiento o una llamada promocional que ya cuenta con su consentimiento previo, otra salida de regulación inteligente, que es lo que propone la asociación, es que los teléfonos que se utilicen para este tipo de servicios sean identificables o por un código, como son las llamadas gratuitas 0800, pero al revés, o con alguna determinación fácilmente identificable. Y en el consumidor estará la decisión de contestar o no, de bloquear o no un teléfono, o incluso de registrarse en buenas prácticas para no ser llamado nuevamente. Ahora, doctor, yo tengo aquí una duda, porque la asociación, que es APEXO, es una asociación peruana de experiencia del cliente. ¿Ustedes han analizado qué tan beneficioso es realizar esas llamadas? Es decir, ¿han contabilizado la cantidad de personas que se suman a campañas, que aceptan promociones? O sea, ¿realmente funciona? O sea, ¿de verdad la gente dice, ok, sí me quiero sumar a la promoción que tienen, acepto la campaña? O sea, ¿realmente hay cifras que avalen que estas llamadas cumplen su rol? Sí funciona, y sí, las mediciones avalan que estas llamadas generan beneficios. Las migraciones telefónicas de un paquete de servicios de un operador móvil a otro, en buena parte proceden precisamente de promociones de mejora de paquete telefónico de un operador a otro. Las mejoras en tasa de interés crediticia para migrar de una institución a otra tienen una significativa proporción también en llamadas promocionales, de esas que deben ser realizadas con respeto a derechos del consumidor.
Hay incluso en el periodo 2015 al 2022 cálculos de la propia autoridad OCIPTEL de ahorros de miles de millones de soles derivados de esas promociones que se han comunicado a través de las llamadas telefónicas y que han beneficiado a ciudadanos. Sí funcionan, porque lo contrario, y esto es lo que quisiera remarcar que dice esta ley aprobada y que es realmente asombroso, es lo siguiente: que solamente se podría llamar a un consumidor si es que éste previamente llama por teléfono para pedir que lo llamen, Valeria. Es decir, hay un permiso expreso. Pero no solo expreso, sino anticipado. Pero eso es un planteamiento imaginario que se respeta seguramente por la velocidad de la idea, pero que en el fondo no tiene sustento en la realidad. ¿Cómo podremos imaginar a un consumidor realizar una llamada telefónica previa para que se le haga promociones sobre nuevas tarifas o nuevas tasas de interés que no conoce, o sobre nuevas promociones comerciales sobre las cuales no tiene conocimiento? Es decir, esa idea previa de que el consumidor llame para que lo llamen es algo verdaderamente irreal. Nadie llama para pedir información sobre aquello que aún no conoce. Es decir, por sus propios términos, esta ley además no tiene sustento en la realidad. Y a eso se le suman los daños al empleo y a la actividad empresarial y a los consumidores en suma. Por supuesto. Señora Stucchi, yo le agradezco que nos haya acompañado en esta oportunidad. Pierino Stucchi, representante de APEXO, la Asociación Peruana de Experiencia de Clientes, estuvo con nosotros. Así que vamos a esperar la respuesta finalmente del Ejecutivo, a ver si observa o le da luz verde a esta iniciativa que nació en el Congreso.